Hola, bienvenidos a los podcasts del Fray Luis. Este episodio se titula Lecturas de la infancia. Todos conservamos en casa nuestros viejos libros de cuando éramos niños. Son nuestras primeras lecturas. Y esos libros, como nuestros juegos, las personas queridas, nuestros amigos, marcaron los primeros pasos de nuestra personalidad, las primeras miradas sobre el mundo. Dice María Teresa Andrueto, escritora argentina de libros infantiles, que no atesoramos el libro mejor escrito, atesoramos aquel que por razones que no siempre comprendemos nos interroga acerca de nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de libros viejos y de los niños y las niñas que fuimos. Esta es una actividad de profesores del Instituto Fray Luis de León de Salamanca. Hoy hablamos María José, Teresa, Ana Santos, Ana Rodríguez, Lisana, María, Emiliano y yo. Soy Mónica. Y Santiago es el técnico de sonido y el realizador de este programa. Buenas tardes. Teresa, tú eres filóloga. Bueno, creo que a los que hemos estudiado filología no nos gusta mucho decir que somos filólogos, simplemente hemos estudiado filología. Sí, somos amantes, bueno, en ese sentido sí, de las letras y de la palabra. En todo caso, ¿desde cuándo te viene tu vocación? Bueno, un poco por tradición familiar, porque dos hermanas mayores que yo ya habían estudiado filología, una francesa y otra hispánica, y por una pequeña librería que montó mi padre, que era un gran emprendedor para una de mis hermanas mayores. Y bueno, nos tocaba echar una mano, así que teníamos a veces horas incluso en las que no entraba nadie en agosto y bueno, leíamos con mucho cuidado, de ahí me quedó la costumbre de no estropear ningún libro. Leíamos con mucho cuidado todo lo que había allí. Es decir, que de alguna manera la transmisión oral, o si lo prefieres el boca a boca, dentro de tu familia, de tu círculo, era una fuente fundamental para llegar a tus libros favoritos. Efectivamente. Por un lado, habían estudiado filología, pero es que cuando era pequeña nos recitaban y leían. Esa transmisión oral ha sido la manera de conocer la literatura, porque la flor nueva de romances viejos, la selección que hizo Menéndez Pidal, era un libro que andaba por casa y del que nos recitaban y leían poemas hasta que aprendíamos. Creo que la transmisión oral es muy importante, creo que en las familias se ha perdido en parte y bueno, yo recuerdo con casi todos aquellos poemas de memoria y ese libro tan sobado, tan manido y tan utilizado, especialmente aquel.
Bueno, Buena chica la cava, de Flor Nueva, de Romances Viejos. ¿De alguna manera influyeron también en tus gustos literarios los cantautores de la época? Es decir, ¿tuviste algún acercamiento a la poesía a través de la canción? Sí, por supuesto. En mi generación fue realmente una suerte para nosotros, porque cuando llegábamos al instituto a hacer primero debut, pues realmente ya conocíamos muchos de aquellos poemas de Machado, de Alberti, bueno, en general de Unamuno, todos los poemas a los que les ponían música, pues Paco Ibáñez, recuerdo aquel disco de Paco Ibáñez en el Olimpia que oíamos en casa una vez tras otra, y bueno, hasta Serrat, por supuesto. Así que sí, la transmisión oral ha sido realmente lo más importante para mí. Perfecto. Y entrando ya en lo que son tus gustos personales, ¿nos dirías algún autor que te llame especialmente la atención? ¿Algún autor favorito? ¿Algún libro favorito de ese autor? Sí. García Márquez, por supuesto. Lo leí 100 años de soledad, lo leí a los 14 años. Después El amor en los tiempos de cólera, Crónica de una muerte anunciada. Creo que sí, tengo muy claro que este es mi autor favorito. Precisamente porque nunca me ha gustado demasiado la fantasía, sin más, y ese realismo mágico de García Márquez sí es muy de mi gusto. Sí. Muy rápido también. ¿Eres más de realismo, de magia, de ambas cosas? De ambas cosas, por eso me gusta el realismo mágico, o en todo caso el absurdo. La fantasía, sin más, no me gustaba de pequeña y ahora tampoco es lo que más me llama la atención. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Teresa. Me gustaría que acabaras, si te parece bien, leyendo algún fragmento que te llame especialmente la atención de 100 años de soledad. Pues perfecto, lo tengo aquí y voy a elegir el comienzo, ¿no? Para mí me parece maravilloso empezar siempre por ese final, que a pesar de que parezca que nos va a contar el final y se reviente la historia, va a mantener el suspense y vamos a interesarnos por qué ha pasado. Bueno, voy a leer un pequeño fragmento. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer al hielo. Buenas tardes, Lisana. Bueno, ya sé que no te gusta que te presentemos como la jefa de estudios y yo lo estoy haciendo, pero ¿Y no bueno. lo vas a hacer? Nada, queremos un poco conocerte un poco más, o queremos conocer un poco a esa Lisana que tal vez desconocías, a esa Lisana lectora o a esa Lisana madre de posibles lectores. Y antes de empezar a hablar del libro que nos has traído, sí que me gustaría saber algunas cosillas y preguntarte que si eres una lectora habitual y cuándo lo haces. Pues sí, me gusta mucho leer desde muy pequeña y lo hago cuando puedo, actualmente cuando me dejan tiempo. Principalmente en vacaciones leo mucho, o cuando tengo tiempo y me encierro en casa a leer. A diario me cuesta mucho poder buscar el momento. Y ahora quería remontar un poco a tu infancia y quería saber el libro ese que elegiste tú, que no te mandaron en el colegio ni en un instituto, sino que fue una decisión tuya el comprar, el adquirir aquel libro, y cómo lo hiciste. Bueno, yo es que mi recuerdo con la lectura es de muy al principio. En cuanto aprendí a leer, a mí me apasionó leer. Entonces casi que aunque me mandaban libros en el cole, no lo sentía una obligación. Y llegaba a casa de mis abuelos, que eran los que más libros tenían, no porque ellos leyeran, sino por mis tíos, que eran jóvenes y tenían libros, y cogía cualquier libro que encontraba. Entonces, recuerdo haber cogido la colección de los 5, que era de mi tío, que era 15 años mayor que yo solo, y leía todo el rato. Yo era una niña que era más de leer que de jugar. Entonces, no sentía obligación prácticamente de ningún libro, pero es verdad que la colección de los 5 probablemente sea de mis primeros recuerdos.
comprar más mayor. Ya más mayor, el primer libro que recuerdo haber comprado yo a lo mejor fue en una feria del libro antiguo, y ya podría tener 14 o 15 años, y me compré Orgullo y Prejuicio, que no lo había leído en el colegio, nunca me lo habían mandado, y sí, lo tengo todavía guardado. ¿En algún momento de tu vida has tenido que abandonar este hábito de lectura? Sí, he pasado unos años que he leído muy poco o casi nada. Cuando tuve a los niños, cuando eran muy pequeños, muy bebés, prácticamente no tenía tiempo, no encontraba el momento, no me absorbía cuidarles, trabajar y dormir principalmente. Pero luego enseguida pasaban unos meses o un año como mucho, y en cuanto veía un libro pues retomaba. Me gusta mucho leer, la verdad es que desconectar y meterme en el mundo de los libros me apasiona. Ahora que has mencionado a tus hijos, ¿son lectores? ¿Lo hacen? Pues ¿notas diferencia respecto a las lecturas que tú tuviste que leer en el instituto y los que tienen que leer tus hijos? algunos libros permanecen, los clásicos y demás, de vez en cuando sí que veo que están. Pero hay libros nuevos, claro, para ellos, y una forma diferente de literatura que yo no lo llego a entender, pero es que tampoco ha conseguido atrapar a mis hijos. Esos libros de Jerónimo Stilton, con las letras tan diferentes, tan de tamaño, de color, se supone que es para atraerlos, pero con mis hijos desde luego no son lectores, no. Uno de vez en cuando y la otra nada. No les gusta leer, y me han visto mucho leer y han visto muchos libros en casa. Yo les he leído desde pequeños. No sé, probablemente esto no se contagie ni sea genético, porque en mi casa no leía nadie nada más que yo, y ahora en mi casa sigo leyendo yo, fundamentalmente. Pero es verdad que este nuevo formato de libro no sé. Me ha atrapado. A ellos no les ha atrapado, a mí no me termina de gustar, pero sí que siguen existiendo libros de siempre que se mandan en los coles. Para terminar, Lisana, ¿qué libro has traído? Y nos puedes leer un fragmento de ese libro y por qué has traído el ejemplar, perdón. Nada, pues he traído La historia interminable, que probablemente es de los libros que más recuerdo haber leído de bastante joven. Era un libro muy grande, pero me apasionó y me atrapó. Y quiero leer un fragmento que probablemente describa cómo me siento yo, porque en ese momento yo era como Bastian, era una apasionada de los libros y me reflejaba muy, muy bien. La pasión de Bastian eran los libros. Quien no haya pasado nunca tardes enteras delante de un libro, con las orejas ardiéndole y el pelo caído por la cara, leyendo y leyendo, olvidando del mundo y sin darse cuenta de que tenía hambre o se estaba quedando helado. Quien no haya leído en secreto a la luz de una linterna, bajo la manta, porque papá o mamá o alguna otra persona solícita le ha apagado la luz, con el argumento bien intencionado de que tiene que dormir, porque mañana hay que levantarse temprano. Quien nunca haya llorado abierta o disimuladamente lágrimas amargas, porque una historia maravillosa acababa y había que decir adiós a personajes con los que había corrido tantas aventuras, a los que quería y admiraba, por los que había temido y rezado, y sin cuya compañía la vida le parecería vacía y sin sentido. Quien no conozca todo esto por propia experiencia no podrá comprender probablemente lo que Bastian hizo entonces. Buenas tardes, Mónica. ¿Podrías leernos el fragmento que más te ha marcado a ti de todas tus lecturas de la infancia? Pues empiezo. Capítulo 1. Empiezan las vacaciones. ¡Diantre!, exclamó Dick. ¡Un pinchazo! El neumático de atrás se deshincha. ¡Qué inoportunidad! Julián se volvió y echó una mirada a la rueda trasera de la bicicleta de Dick. Luego consultó su reloj. «A ver si perdemos el tren», exclamó Jorge, frunciendo el ceño. Siempre que las cosas salían mal, se enojaba. Y una pregunta, Mónica. ¿Estos libros, qué libros son? Bueno, yo creo que casi todo el mundo de mi edad o de mi generación sabe quién es. Le suenan mucho Julián, Dick, Ana, Jorge y el perro Tim. Son los 5. Yo creo que todos los chavales de la generación de los años 80
conocen a Enid Blyton, Los 5, Los 7 secretos, Los misterios. Bueno, para mí ha sido mi libro de la infancia. Ahora que has dicho la autora de este libro, de esta colección de libros, me gustaría preguntarte, ¿conoces algo más de esta autora? ¿Sabes la importancia que ha llegado a tener o no has buceado más en ella? De Enid Blyton luego se hicieron adaptaciones de series y películas, yo creo que las hemos visto. También se han hecho ediciones nuevas ahora. He leído recientemente que llegó a publicar 600 millones de libros en 90 idiomas, después de Shakespeare. De Agatha Christie, de Barbara Cartland, es la autora británica más leída en el mundo. Y yo creo que no sabíamos muy bien cómo se pronunciaba, pero Enid Blyton, de verdad que me parece que es una referencia, es un mito de los lectores niños de mi época. Después de tu lectura de estos libros, ¿te parecería adecuado recomendar esta serie a los lectores actuales? Lo he hecho y he fracasado. Mira, yo a mis 2 hijos les he enseñado estos 2 libros que estás viendo aquí con este aspecto tan ruinoso, ¿lo ves? Y con tantos parches, sí. Y les he dicho que tienen que leer los 5, ya son más mayores. Y por supuesto me han dicho que esto no quieren leerlo porque les parece además muy viejo y muy sucio y muy no sé, a lo mejor demasiado envejecido, no sé, no he tenido éxito. No sé si los otros muchachos en esta biblioteca los chicos piden los 5, creo que ya está pasado de moda, ¿eh? Sí, creo que ya todo esto no. No. Yo fui muy lectora de los Hollister, que es más o menos de la época y... Suena muy viejuno. De hecho, ahora mismo los chicos, por desgracia, lectores, va a ser que no. Del Instagram y poco más. Me gustaría volver a la lectura esta. Después de leer estos libros, ¿sacabas tú alguna enseñanza? ¿Te ha marcado para algo la lectura de estos libros en la lectura actual? Sí, yo soy muy lectora y he pasado por todas las épocas, la de la novela juvenil, la adolescencia, el descubrimiento del amor, la sexualidad, en los libros que está ahí, novela histórica, y sigo siendo lectora de novela negra. Y es que estos son los niños aventureros, investigadores que descubren a los ladrones, a los contrabandistas. Y bueno, pues a mí me gustaban estos libros y me siguen gustando. Es que yo soy una fan de este tipo de novela, y de hecho es una de los géneros que más se venden ahora mismo. Bueno, a raíz de esto yo quise ser policía y otras muchas cosas que después no he podido ser, pero a ver si lo retomo cuando me jubile, no sé, cuando me jubile. Entonces, la enseñanza que has podido sacar de esta lectura puede ser lo que te hubiera gustado ser. ¿O tienes alguna enseñanza más? No, bueno, no dejan ¿cómo no te van a formar las fantasías de tu infancia? Si hubiera estado leyendo fantasía, que no me llegó el momento posterior, ¿no? De, pues no sé, Harry Potter y no sé, y ahora no me acuerdo más porque yo no he sido esa lectora. Pues te forman, bueno. Sí que te voy a comentar algo. Una de las protagonistas, Georgina, quiere ser un chico y se quiere llamar Jorge. En aquel momento me pareció normal, de hecho yo me identificaba con Jorge. Y he estado revisando hoy los libros. En los primeros libros de la serie la llama Georgina, la autora, pero después en los últimos libros lo llama Jorge. Una niña que quiere ser un niño, me parece una modernidad enorme. En aquellas épocas, que creemos que es ahora la... Y con toda la naturalidad. Georgina se corta el pelo, se pone pantalones cortos y no quiere que la traten como una niña. Bueno, eso ahora me llama mucho la atención, pero entonces me parecía normal. Y además me parecía fenomenal. Yo también quería ser un chico. Y ya un recuerdo más que me gustaría tener. ¿Recordarías quién te regaló tu primer libro? Sí, no se me olvida. El primer libro así, de verdad, no los libritos pequeños de bebé, que yo no recuerdo nada de eso. Me lo regaló una chica que se llamaba Elena, que ya no es nada de mi vida, era la novia de un tío mío que tenía una librería y ella me trajo mi primer libro. No se me olvida, donde esté, Elena me hizo lectora. Observen, dijo el director en tono triunfal, observen. Libros y ruidos fuertes,
flores y descargas eléctricas. En la mente de aquellos niños ambas cosas se hallaban ya fuertemente relacionadas entre sí. Si al cabo de 200 repeticiones de la misma o parecida lección formarían ya una unión indisoluble. Lo que el hombre ha unido, la naturaleza no puede separarlo. Crecerán con lo que los psicólogos solían llamar un odio instintivo hacia los libros y las flores. Reflejos condicionados definitivamente. Estarán a salvo de los libros y de la botánica para toda su vida. El director se volvió hacia las enfermeras. Llévenselos. Este es el fragmento que nos ha leído nuestra profesora de plástica, Ana. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Este fragmento pertenece a Un mundo feliz, de Aldous Huxley o Huxley. Bueno, el libro que ella ha elegido, pues como un libro que le ha marcado su juventud, en este caso, para los que no lo sabéis, cuenta pues una distopía, un tipo de historia que ahora está también muy de moda. La creación de un mundo supuestamente perfecto, maravilloso, feliz, en el que en el fondo los seres humanos terminamos siendo programados, creados, dominados por unos pocos y controlados nuestros impulsos. Y creo que lo que ha leído Ana va por ahí. Cuéntanos, Ana, ¿por qué has elegido este libro? Pues yo creo que, bueno, fue en la adolescencia este libro, me hizo ver o me marcó otro punto de vista completamente diferente al mundo que veías, al mundo que te contaban, y te hace pensar que realmente esto puede suceder. Creo que seguro que está sucediendo en algún lado y que es posible que estemos encaminados a esto. Entonces yo lo veía con mucho miedo porque me daba la sensación que es una cosa, según ibas leyendo, que podía pasar. Sí. La verdad es que es un libro que ya de hace bastantes años, ahora mismo no recuerdo, no sé si es de los años 40 o anterior, pero que, bueno, siempre esto del mundo temible podemos tenerlo hoy en día también, ¿no? Y bueno, estamos ahora viviendo momentos de incertidumbre. Y este libro, ¿cómo te llegó a las manos? Yo casi estoy segura de que fue uno de los que nos recomendó la profesora de filosofía o lo comentó en algún momento en clase. Yo lo anoté, me llamó la atención, lo busqué en la biblioteca y lo leí. Y unos años más tarde me lo compré, ya habiéndolo leído. No recuerdo exactamente cuándo y tengo de hecho el libro por casa viejito. O sea que los profesores y las profesoras podemos influir en las lecturas de los alumnos. Yo creo que sí. A mí no me motivaron mucho los clásicos. Yo creo que me llamaba más la atención esto que salía un poco de lo normal o en el que veías cosas completamente, visiones distintas del mundo. También lo veo con mis hijos. Yo creo que hay muchas lecturas que les motivan mucho más que los clásicos. No digo que no tengan que leerlos o que tengan que... Claro, lecturas hay de todo tipo y condición y para todos. Y no sé, todos nos imaginamos o pensamos, pues a ver, una profesora de plástica que está hablando aquí de libros, genial, claro, porque todos la palabra pues a todos nos llega y a través de ella nos podemos meter en todos estos mundos, pero creo que a ti te gustaban mucho los cómics. Sí. Yo desde muy pequeñita eran los cómics, pero a ver, tenía el apoyo de mi hermana mayor, que solo se lleva un año conmigo, pero a ella le encantaba leer en alto y yo me dedicaba a mirar los dibujos. Yo no me perdía detalle de las onomatopeyas, detalle de las líneas cinéticas, absolutamente todo. O sea que para ti te llegaba la historia a través de la oralidad de tu hermana, que era la que leía, y a ti no te daba tiempo a seguir texto e imagen, te centrabas en la imagen. Yo me centraba directamente en la imagen y además mi hermana hacía una lectura estupenda porque daba voces diferentes a los personajes, una entonación estupenda y yo era como ver la película. Sí, ¿y qué tipo de cómics te gustaban? Es que de aquella época, no sé, me imagino que leerías mucho Asterix y Tintín, no sé cuál te gustaba más. Asterix, mucho más Asterix. Y yo creo que nos los leímos, íbamos de la biblioteca, sacamos todos, luego más adelante conseguimos que nos los compraran
todo Asterix, me gustaba más Asterix, era más divertido, Sí. más creativo. Tintín era, bueno, más investigación, era más serio. Sí. Y los colores no tienen nada que ver, Claro. claro. Luego me gustaba también pues Mafalda, muchísimo. Mafalda. Para mí la filosofía, yo cuando alguien me dice que no conoce a Mafalda, digo, no tienes filosofía de la vida. Y bueno, en ese sí que es importante el texto. O sea, no tiene tanto movimiento como a lo mejor puede tener Asterix y desde luego que no tiene color, pero también te atrapó los distintos personajes de la pandilla. Muchísimo, porque tiene muchísimo significado y cuando analizas las imágenes están muy bien adaptadas al texto. Sí, ¿y cómo te llegaban esos libros? O sea, ¿te los compraban? Dices que ibas a la biblioteca. Sí, teníamos una biblioteca muy cerca, Ujú. que no había ni que cruzar siquiera una calle, íbamos y siempre estábamos haciendo cola para coger los cómics. El día que se podían coger, podíamos los niños coger, era ir allí a hacer cola a los primeros para poder pillar Asterix y Mafalda y Tintín. Y las viñetas aparecían también en todas las publicaciones de periódicos y demás. Yo recuerdo que podíamos acceder a ellas fácilmente. Sí, El País semanal, que traía para los niños, que tenía un montón de cómics. A ver, que Mortadelo y Filemón también me encantan. Y eso se lo agradezco a mi abuela, que era la que nos compraba. Y en este País semanal había un poco de todo. Y catabas un poquito de cosas diferentes. Y luego, bueno, pues te daba opción a buscar otras opciones. La literatura, para quienes han tenido la suerte de resultar contagiados de su magia, constituye desde el inicio una manera de hacer más intensa la vida, un modo de instalarse en el mundo y procurar comprenderlo. Carlos Marzal. Nosotros nos despedimos aquí. Estas han sido las lecturas de nuestra infancia. Un saludo a todos los que nos habéis escuchado.